Capítulo 5. El pacto. Bien entrado diciembre, Castor Gris emprendió un viaje río Mackenzie arriba. Mit-Sa y Kluk-Kuch lo acompañaban. Un trineo lo conducía él mismo, tirado por perros que había conseguido en trueque o prestados. Un segundo trineo más pequeño lo conducía Mit-Sa, y a este iba enganchado un tiro de cachorros. Era más un juguete que otra cosa, pero hacía las delicias de Mit-Sa, que sentía que empezaba a hacer un trabajo de hombre en el mundo. Además, estaba aprendiendo a conducir perros y a adiestrarlos, mientras que los propios cachorros se iban acostumbrando al arnés. Por lo demás, el trineo prestaba algún servicio, pues cargaba cerca de 90 kilos de equipo y comida. Colmillo Blanco había visto a los perros del campamento trabajando con el arnés, de modo que no le resintió demasiado cuando le pusieron el suyo por primera vez. Le colocaron alrededor del cuello un collar relleno de musgo, que estaba conectado por dos tirantes a una correa que le rodeaba el pecho y le pasaba por encima del lomo. A esta iba sujeta la larga cuerda con la que tiraba del trineo. Había 7 cachorros en el tiro. Los demás habían nacido antes en el año y tenían 9 o 10 meses, mientras que Colmillo Blanco tenía solo 8. Cada perro estaba sujeto al trineo por una sola cuerda. Ninguna cuerda era de la misma longitud, y la diferencia entre dos cualesquiera era al menos de un largo de perro. Todas las cuerdas convergían en una argolla en la parte delantera del trineo. El trineo propiamente dicho no tenía patines, sino que era un tobogán de corteza de abedul, con la parte delantera curvada hacia arriba, para impedir que se hundiera en la nieve. Esta construcción permitía distribuir el peso del trineo y la carga sobre la mayor superficie de nieve posible, porque la nieve era polvo cristalino y muy blanda. Siguiendo el mismo principio de máxima distribución del peso, los perros, al extremo de sus cuerdas, se abrían en abanico desde el morro del trineo, de modo que ningún perro pisaba las huellas de otro. Había además otra virtud en la formación en abanico. Las cuerdas de distinta longitud impedían que los perros atacaran por detrás a los que corrían delante de ellos. Para que un perro atacara a otro, tendría que volverse contra uno de cuerda más corta. En tal caso, se encontraría cara a cara con el perro atacado, y también cara a cara con el látigo del conductor. Pero la virtud más singular de todas residía en el hecho de que el perro que intentaba atacar a uno de delante debía tirar del trineo más deprisa, y cuanto más deprisa viajaba el trineo, más deprisa podía correr el perro atacado para escapar. Así, el perro de atrás nunca podía alcanzar al de delante. Cuando más deprisa corría el perseguido, y más deprisa corrían todos. De paso, el trineo iba más deprisa, y así, por ingeniosa vía indirecta, el hombre aumentaba su dominio sobre las bestias. Mit-Sa se parecía a su padre, de cuya sabiduría Gris poseía mucho. En el pasado había observado la persecución de Hocico contra Colmillo Blanco, pero por entonces Hocico era el perro de otro hombre, y Mit-Sa nunca se había atrevido a más que lanzarle alguna piedra de vez en cuando. Pero ahora Hocico era su perro, y procedió a vengarse poniéndolo al extremo de la cuerda más larga. Esto hacía de Hocico el líder, lo cual era aparentemente un honor, pero en realidad le quitaba todo honor, y en lugar de ser el matón y amo de la jauría, se encontraba ahora odiado y perseguido por ella, porque corría al extremo de la cuerda más larga,
y los perros siempre lo veían huyendo delante de ellos. Todo lo que veían de él era su cola peluda y sus patas traseras en fuga, una vista mucho menos feroz e intimidante que su crin erizada y sus colmillos relucientes. Además, dada la constitución mental de los perros, verlo huir les provocaba el deseo de correr tras él y la sensación de que huía de ellos. Y en cuanto el trineo se ponía en marcha, el tiro se lanzaba tras Hocico en una persecución que duraba todo el día. Al principio había tendido a volverse contra sus perseguidores, celoso de su dignidad y furioso, pero en estos momentos Mitzá le lanzaba el latigazo punzante de su látigo de tripa de caribú de 10 metros a la cara y lo obligaba a dar media vuelta y seguir corriendo. Hocico podía enfrentarse a la jauría, pero no podía enfrentarse a aquel látigo, y lo único que le quedaba era mantener la cuerda tensa y los flancos por delante de los dientes de sus compañeros. Pero una astucia aún mayor se ocultaba en los repliegues de la mente india. Para dar estímulo a la persecución interminable del líder, Mitzá lo favorecía sobre los otros perros. Estos favores despertaban en ellos celos y odio. En su presencia, Mitzá le daba carne, y se la daba solo a él. Esto los enloquecía. Rabiaban a su alrededor, justo fuera del alcance del látigo, mientras Hocico devoraba la carne, y Mitzá lo protegía. Y cuando no había carne que dar, Mitzá mantenía al tiro a distancia y fingía dar carne a Hocico. Colmillo Blanco se adaptó bien al trabajo. Había recorrido un camino más largo que los demás perros en su rendición a la autoridad de los dioses, y había aprendido más a fondo la futilidad de oponerse a su voluntad. Además, la persecución que había sufrido de la jauría había hecho que la jauría contara menos para él en el orden de las cosas, y el hombre más. No había aprendido a depender de los de su especie para tener compañía. Además, Kichi estaba casi olvidada, y la principal vía de expresión que le quedaba era la lealtad que rendía a los dioses que había aceptado como amos. Así que trabajaba duro, aprendió disciplina y era obediente. La fidelidad y la buena disposición caracterizaban su trabajo. Estos son rasgos esenciales del lobo y del perro salvaje cuando se han domesticado, y estos rasgos los poseía Colmillo Blanco en grado inusual. Existía una compañía entre Colmillo Blanco y los otros perros, pero era una compañía de guerra y enemistad. Nunca había aprendido a jugar con ellos, solo sabía pelear y pelear con ellos. Peleaba devolviéndoles centuplicados los mordiscos y tajos que le habían dado en los tiempos en que Hocico era el líder de la jauría. Pero Hocico ya no era líder, salvo cuando huía delante de sus compañeros al extremo de su cuerda, con el trineo rebotando detrás. En el campamento se pegaba a Mitzá, a Castor Gris o a Klukuch. No se atrevía a alejarse de los dioses, porque ahora los colmillos de todos los perros estaban contra él, y apuraba hasta las heces la persecución que había sido de Colmillo Blanco. Con la caída de Hocico, Colmillo Blanco podría haberse convertido en líder de la jauría, pero era demasiado hosco y solitario para eso. Simplemente vapuleaba a sus compañeros de tiro. Por lo demás, los ignoraba. Le abrían paso cuando se acercaba, y ni el más atrevido de ellos se atrevía jamás a robarle su carne.
Al contrario, devoraban la suya a toda prisa, por miedo a que él se la quitara. Colmillo Blanco conocía la ley bien, oprimir al débil y obedecer al fuerte. Comía su parte de carne tan rápido como podía, y entonces, ay del perro que no hubiera terminado aún. Un gruñido y un destello de colmillos, y aquel perro aullaba su indignación a las estrellas indiferentes, mientras Colmillo Blanco se terminaba su ración por él. De cuando en cuando, sin embargo, algún perro estallaba en rebeldía y era prontamente sometido. Así Colmillo Blanco se mantenía en forma. Era celoso del aislamiento en que se mantenía en medio de la jauría, y peleaba a menudo para mantenerlo. Pero esas peleas eran breves. Era demasiado rápido para los demás. Estaban abiertos y sangrando antes de saber qué habría pasado, vapuleados casi antes de haber empezado a pelear. Tan rígida como la disciplina del trineo impuesta por los dioses era la disciplina que Colmillo Blanco mantenía entre sus compañeros. No les permitía la menor libertad, les imponía un respeto constante. Podían hacer lo que quisieran entre ellos. Eso no era asunto suyo, pero sí era asunto suyo que lo dejaran en paz en su aislamiento. Le abrieran paso cuando decidía caminar entre ellos y en todo momento reconocieron su dominio. Un amago de patas rígidas por su parte, un labio levantado o un pelo erizado, y se les echaba encima, despiadado y cruel, convenciéndolos rápidamente del error de su conducta. Era un tirano monstruoso, su dominio era rígido como el acero, oprimía al débil sin piedad. No en vano había sido expuesto a las luchas despiadadas por la vida en los días de su infancia, cuando su madre y él, solos y sin ayuda, habían resistido y sobrevivido en su feroz entorno de la naturaleza salvaje. Y no en vano había aprendido a caminar con suavidad cuando pasaba una fuerza superior. Oprimía al débil, pero respetaba al fuerte. Y en el transcurso del largo viaje con Castor Gris, caminó ciertamente con mucha suavidad entre los perros adultos de los campamentos, de los extraños animales hombres que encontraron. Pasaron los meses. El viaje de Castor Gris continuaba. La fuerza de Colmillo Blanco se desarrolló con las largas horas del sendero y el esfuerzo constante del trineo, y habría parecido que su desarrollo mental estaba casi completo. Había llegado a conocer bastante a fondo el mundo en que vivía. Su perspectiva era sombría y materialista. El mundo, tal como él lo veía, era un mundo feroz y brutal, un mundo sin calidez, un mundo en el que las caricias, el afecto y las dulces luminosidades del espíritu no existían. No sentía afecto por Castor Gris. Es cierto, era un dios, pero un dios de lo más salvaje. Colmillo Blanco aceptaba gustoso su señorío, pero era un señorío basado en la inteligencia superior y la fuerza bruta. Había algo en la fibra del ser de Colmillo Blanco que convertía aquel señorío en algo deseable, pues de otro modo no había regresado de la naturaleza salvaje cuando lo hizo para ofrecer su lealtad. Había profundidades en su naturaleza que nunca habían sido exploradas. Una palabra amable, un toque acariciador de la mano por parte de Castor Gris podrían haber sondeado estas profundidades, pero Castor Gris no acariciaba ni pronunciaba palabras amables. No era su estilo. Su primacía era salvaje,
y salvajemente gobernaba, administrando justicia con un garrote, castigando las transgresiones con el dolor de un golpe, y recompensando el mérito no con amabilidad, sino absteniéndose de golpear. Así que Colmillo Blanco no sabía nada del paraíso que la mano de un hombre podía contener para él. Además, no le gustaban las manos de los animales hombres, desconfiaba de ellas. Era cierto que a veces daban carne, pero más a menudo daban dolor. Las manos eran cosas de las que había que mantenerse lejos. Lanzaban piedras, empuñaban palos, garrotes y látigos, propinaban bofetones y coscorrones, y cuando lo tocaban eran hábiles para hacer daño con pellizcos, retorcimientos y tirones. En aldeas ajenas se había encontrado con las manos de los niños y había aprendido que eran crueles. Además, en una ocasión, un bebé que apenas caminaba casi le había sacado un ojo. A raíz de estas experiencias se volvió receloso de todos los niños. No los toleraba. Cuando se acercaban con sus manos ominosas, se levantaba y se iba. Fue en una aldea junto al gran lago del Esclavo, donde en el curso de su resentimiento contra las malas manos de los animales hombres, llegó a modificar la ley que había aprendido de Castor Gris, a saber que el crimen imperdonable era morder a uno de los dioses. En aquella aldea, según la costumbre de todos los perros en todas las aldeas, Colmillo Blanco fue a buscar comida. Un muchacho estaba troceando carne de alce congelada con un hacha, y los pedazos volaban por la nieve. Colmillo Blanco, deslizándose en busca de carne, se detuvo y empezó a comer los pedazos. Observó que el muchacho dejaba el hacha y cogía un garrote. Colmillo Blanco saltó a un lado, justo a tiempo de esquivar el golpe. El muchacho lo persiguió, y él, un extraño en la aldea, huyó entre dos tipis y se encontró acorralado contra un alto talud de tierra. No había escape para Colmillo Blanco. La única salida era entre las dos tipis, y esa la guardaba el muchacho. Con el garrote preparado para golpear, se fue cerrando sobre su presa acorralada. Colmillo Blanco estaba furioso. Enfrentó al muchacho, erizado y gruñendo, con su sentido de la justicia ultrajado. Conocía la ley del merodero. Todos los desperdicios de carne, como los pedazos congelados, pertenecían al perro que los encontraba. No había hecho nada malo, no había quebrantado ninguna ley, y sin embargo aquel muchacho se disponía a pegarle. Colmillo Blanco apenas supo qué pasó. Lo hizo en un arrebato de rabia, y lo hizo tan rápido que el muchacho tampoco supo qué pasó. Lo único que supo el muchacho fue de que algún modo inexplicable había sido derribado en la nieve y que la mano de garrote que le había abierto el canal por los dientes de Colmillo Blanco. Pero Colmillo Blanco sabía que había quebrantado la ley de los dioses. Había hundido los dientes en la carne sagrada de uno de ellos, y no podía esperar sino el más terrible de los castigos. Huyó junto a Castor Gris, detrás de cuyas piernas protectoras se agazapó cuando el muchacho mordido y su familia se presentaron exigiendo venganza. Pero se marcharon con la venganza insatisfecha. Castor Gris defendió a Colmillo Blanco. También lo hicieron Mitzá y Clucuch. Colmillo Blanco, escuchando la guerra de palabras y observando los gestos airados, supo que su acto estaba justificado. Y así fue como aprendió que había dioses y dioses. Estaban sus dioses y estaban los otros dioses, y entre ellos había una diferencia.
Justicia o injusticia, todo era lo mismo. Debía aceptar cualquier cosa de manos de sus propios dioses, pero no estaba obligado a aceptar injusticias de los otros dioses. Era su privilegio rechazarlas con los dientes, y esto también era una ley de los dioses. Antes de que acabara el día, Colmillo Blanco iba a aprender más sobre esta ley. Mit-Sah, solo, recogiendo leña en el bosque, se encontró con el muchacho que había sido mordido. Con él había otros muchachos. Se cruzaron palabras duras. Entonces todos los muchachos atacaron a Mit-Sah. Lo estaba pasando mal. Los golpes le llovían de todas partes. Colmillo Blanco se limitó a observar al principio. Aquello era un asunto de los dioses y no era asunto suyo. Entonces se dio cuenta de que era Mit-Sah, uno de sus propios dioses, el que estaba siendo maltratado. No fue un impulso razonado lo que hizo que Colmillo Blanco hiciera lo que hizo entonces. Un arrebato de furia lo lanzó de un salto en medio de los combatientes. 5 minutos después el paisaje estaba cubierto de muchachos que huían, muchos de los cuales goteaban sangre sobre la nieve como prueba de que los dientes de Colmillo Blanco no habían estado ociosos. Cuando Mit-Sah contó la historia en el campamento, Castor Gris ordenó que le dieran carne a Colmillo Blanco. Ordenó que le dieran mucha carne, y Colmillo Blanco, ahito y soñoliento junto al fuego, supo que la ley había recibido su confirmación. En consonancia con estas experiencias, Colmillo Blanco llegó a aprender la ley de la propiedad y el deber de defenderla, de la protección del cuerpo de su dios a la protección de las posesiones de su dios. Había un paso, y ese paso lo dio. Lo que era de su dios debía ser defendido contra todo el mundo, incluso hasta el extremo de morder a otros dioses. No solo era un acto sacrílego por naturaleza, sino que estaba plagado de peligros. Los dioses eran todopoderosos, y un perro no era rival para ellos, pero Colmillo Blanco aprendió a enfrentarlos, ferozmente belicoso y sin miedo. El deber se alzaba por encima del miedo, y los dioses ladrones aprendieron a dejar en paz las posesiones de Castor Gris. Una cosa a este respecto aprendió rápidamente Colmillo Blanco, y fue que un dios ladrón solía ser un dios cobarde y propenso a salir huyendo en cuanto sonaba la alarma. También aprendió que solo pasaba un breve lapso entre su llamada de alarma y la llegada del Castor Gris en su auxilio. Llegó a comprender que no era el miedo a él lo que ahuyentaba al ladrón, sino el miedo a Castor Gris. Colmillo Blanco no daba la alarma ladrando, no ladraba nunca. Su método era lanzarse directamente contra el intruso y clavarle los dientes si podía. Como era hosco y solitario, sin trato alguno con los otros perros, estaba inusualmente dotado para guardar las posesiones de su amo, y en esto Castor Gris lo estimulaba y adiestraba. Una consecuencia fue hacer a Colmillo Blanco más feroz y indomable, y más solitario. Pasaban los meses, estrechando cada vez más el pacto entre perro y hombre. Este era el antiguo pacto que selló el primer lobo que salió de la naturaleza salvaje con el hombre. Y como todos los lobos y perros salvajes que habían hecho lo mismo después, Colmillo Blanco forjó el pacto por sí mismo. Los términos eran sencillos. A cambio de la posesión de un dios de carne y hueso, entregaba su propia libertad. Comida y fuego, protección y compañía eran algunas de las cosas que recibía del dios. A cambio, custodiaba sus posesiones, defendía su cuerpo, trabajaba para él y le obedecía. Su posesión de un dios implica servicio.
El de colmillo blanco era un servicio de deber y reverencia, pero no de amor. No sabía lo que era el amor, no tenía experiencia del amor. Quiche era un recuerdo remoto. Además, no sólo había abandonado la naturaleza salvaje y los de su especie al entregarse al hombre, sino que los términos del pacto eran tales que si alguna vez se encontraba de nuevo con Quiche, no abandonaría a su Dios para irse con ella. Su lealtad al hombre parecía de algún modo una ley de su ser más grande que el amor a la libertad, a la especie y a la parentela.